comenzar, amados hermanos, el mensaje del día de hoy, la esperanza de los magos y de los pastores. Amén. Vamos a continuar lo que es la enseñanza del nacimiento de Jesucristo. Sabemos que la semana pasada estuvimos hablando y enfatizando el tema de Dios con nosotros, ¿verdad? Cómo fue profetizado que Jesucristo iba a nacer y que se le llamaría Jesús o Emanuel, que significaba Dios con nosotros. Pues ahora continuaremos aprendiendo un poco más, específicamente meditando en lo que es la visita de los magos. Y quiero invitarle a usted que abra la Biblia en Mateo capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 12. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo nació en Belén y luego dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No dice 2, 3, 4, 6, 7, dice unos magos que venían de Oriente, que muchos estudiosos creen que venían de Persia. Eran personas que, al igual que los filósofos, al igual que todas aquellas personas que quieren indagar sobre todo tipo de ciencia, ¿verdad? Leen de diferentes religiones, leen sobre las creencias de otros pueblos. Entonces, de alguna manera, estos magos, la Biblia no lo especifica, pero de alguna manera ellos ya conocían, sabían, habían leído, habían escuchado, ¿verdad? De un rey que había de venir a lo que es el área de Judea, específicamente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, hemos dicho que los magos eran hombres sabios, astrólogos, dotados en diferentes ciencias, amén. Y pues bueno, vinieron porque habían escuchado algo. Ahora, hablemos de la esperanza de estos magos. Como yo le dije ya antes, la esperanza, ¿verdad? Es un deseo, un anhelo, pero con una expectativa de que usted cree que va a alcanzar, cree que va a lograr, cree que va a ver aquello que se le fue dicho, ¿verdad? Es tener una fe y una certeza, una esperanza de algo. Y vamos a aprender a través de esta escritura que la esperanza tiene que ser acompañada con una acción. Si no, a veces solo se queda en puro deseo. Tengo ganas de esto, tengo ganas de aquello, o tal vez aquello, me han contado aquello, pero ahí muere todo, ahí queda todo. Pero vamos a ver que el ejemplo de estos magos no se quedó en simplemente escuché de un rey que iba a nacer, sino que ellos vinieron desde tierras lejanas, se esforzaron, vieron una luz, vieron una estrella, fueron y creyeron que esa estrella les iba a guiar hacia donde iba a nacer el rey que ellos deseaban conocer. Entonces, volvamos a leer lo que dice aquí en el versículo 2. Vinieron de oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mire, póngale mucha atención. Vinieron a Jerusalén diciendo. Cuando la palabra de Dios decimos diciendo, implica una acción continua. No dijeron, dijeron. O una sola vez proclamaron, una sola vez dijeron, no, diciendo. Constantemente a la ciudad de Jerusalén llegaron diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? No vinieron hey, escuchamos de que iba a nacer un rey. Queremos ver si es verdad. No vinieron con ese tipo de actitud ni con ese tipo de declaración. No dijeron, se nos hace, por ahí dicen. Tal vez venimos a ver si de verdad nació aquí un rey. No, no, no. Ellos declararon una verdad, un hecho, y la pregunta que hacen es directa. La pregunta que hacen es, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿A dónde está? Su fe, su esperanza era a tal punto que vinieron a preguntar directamente, ¿a dónde está? Hemos venido a verlo.
Y dice en el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén. Y claro que había mucha razón por las cuales el rey Herodes se iba a turbar. Vamos a hablar de que el rey Herodes es el Herodes el Grande que le llaman en la historia secular. Era, ¿verdad?, un rey de Judea, pero no era un rey del linaje de David. No era un rey impuesto por Dios, era un rey autócrata, un tirano, alguien que se había autopuesto, que ni siquiera era él una persona judía pura, se le puede decir. Era alguien que venía de la descendencia de Edom, edomita, ¿verdad? Y que fue respaldado por el Imperio Romano que gobernaba sobre todas las regiones de ese entonces, incluyendo sobre Israel, lo que nosotros conocemos como Israel ahora en día, pero que en aquellas épocas estaba dividido en ciertas regiones como Judea, Samaria, Galilea, eran regiones. Pero hablando todo lo que es el país de Israel ahora en día. Entonces, ¿verdad? Estaban ellos bajo el Imperio Romano, pero el Imperio Romano que en ese entonces, cuando Jesucristo nació, estaba siendo gobernado por el primer emperador que se llamaba César Augusto le llamaban. Ese César, ¿verdad?, tenía como reyes o permitía reyes o gobernadores que estuvieran a cargo de ciertas regiones, pero tenían que darle cuentas a él. Entonces Herodes el Grande era uno de esos reyes que estaba a cargo de Judea y estaba respaldado por el Imperio Romano. Sin embargo, el Imperio Romano le daba cierta flexibilidad religiosa y muchas libertades a los reyes, y en el caso de Herodes él tuvo mucha libertad, se puede decir bastante independencia, aunque todavía tenía que servirle, ¿verdad?, y obedecerle a lo que el emperador decía. Pero bueno, le digo todo este contexto porque es importante conocer de quién estamos hablando, y es importante entender que la palabra de Dios es infalible, es verdadera, es histórica y es eterna. La palabra de Dios se dio a cabo, la historia que narra en el nacimiento de Jesucristo se dio a cabo en un contexto histórico real. Amén. Todos aquellos que dudan de la veracidad de lo que es la palabra de Dios es porque no conocen ni siquiera la historia. Pero lo que le queremos decir que en el tiempo del rey Herodes fue que esto sucedió. Vinieron los magos a preguntar a Jerusalén y el rey Herodes se turbó porque él tenía miedo que alguien más, que un rey, lo podía destronar. ¿Cómo es eso que un rey ha nacido a Judea, a los judíos? Si él era el rey en ese entonces que se había autopuesto, ¿verdad? Entonces, para Herodes significaba una amenaza a su poder. Y si usted no conoce mucho a Herodes, Herodes era una persona bastante cruel, violenta, que no escatimó, pero ni siquiera a su propia esposa, a una de las varias esposas que tuvo. Mató a una de sus esposas, mató a 2 de sus hijos, mató a parientes, todo por el miedo a que se le rebelaran, a que le quitaran el trono. Ahora dígame usted, cuando escucha de que iban a ser un rey en Judea, o sea, eso lo ha de ver. ¿Qué está pasando aquí? Ha de ver el sentido, como dice la palabra de Dios, se turbó. Y si más adelante seguimos leyendo, usted sabe que el rey Herodes mandó a matar a todos los niños recién nacidos menores de 2 años en esa época, porque él tenía miedo de que ese rey había nacido y le iba a quitar el trono para él. Entonces es importante que usted conozca el contexto histórico para que entienda mejor lo que la palabra de Dios nos habla en este día. Entonces ya leímos el versículo 2, volvamos a leer, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. No solamente el rey de Herodes se turbó, sino que Jerusalén también. Los judíos también. Mire, habían siempre algunas, podemos decir, grupos religiosos de los judíos, como los saduceos, como los fariseos, personas, los escribas,
verán, los principales sacerdotes, que eran más conocedores de lo que es la ley y los escritos de los profetas, lo que ahora nosotros entendemos como el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Ellos no le llamaban Antiguo Testamento en ese entonces. Ellos nada más le llamaban la ley y los profetas, ¿verdad? Los salmos, los escritos de los profetas. Y entonces ellos sabían lo que la palabra de Dios decía. Y estaban esperando a un Mesías. Estaban esperando a un Salvador. Estaban esperando, ¿verdad?, al rey que iba a reinar eternamente en Jerusalén. Ellos esperaban eso, entonces ellos conocían. Entonces esta gente se turbó, algunos los que conocían y tal vez los que no, dicen, ¿cómo es eso? Un rey. Pero si Herodes no nos han contado que ha nacido un nuevo hijo de él, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? O sea, se han de ver confundido, turbado. ¿Y qué ha pasado, verdad? Una noticia sorprendente, que no se la vieron venir, pero quizás ni en sus sueños. Que iban a venir unos magos, ¿verdad?, de Oriente, preguntando que a dónde estaba el rey que había nacido. Entonces les cayó, ¿verdad?, como una guacalada de agua fría, diríamos, ¿verdad? Continuamos leyendo el versículo 4, dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Aquí está hablando de Herodes, quien convocó. Al escuchar la noticia, al escuchar, ¿verdad?, el testimonio de los magos, convocó a los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo y les preguntó a dónde específicamente se suponía o se había dicho o se había profetizado de que el Cristo había de nacer. Entonces estos sacerdotes y escribas, quienes eran conocedores de la palabra, ¿verdad?, de los profetas, le respondieron en el versículo 5 diciendo así: ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y esa escritura la puede usted encontrar específicamente en Miqueas 5:2. Quiero que leamos Miqueas 5:2, pero no pierda de vista, ¿verdad?, Mateo 2, porque vamos a regresar ahí también. Entonces, en Miqueas 5:2 dice así, que es la profecía en aquel entonces. Dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Mire, le dice que en Belén, de ti, le llama pequeña, ¿verdad?, la más pequeña de la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Esa fue una profecía dada por el profeta Miqueas, que usted la puede encontrar en el capítulo 5, versículo 2, muchos años anteriormente a que se diera el hecho de cuando Jesús nació verdaderamente. Entonces, cuando Herodes le preguntó a los principales, a los escribas, a los conocedores, ellos le responden, se suponía que iba a nacer en Belén porque el profeta lo dijo y aquí lo dijo de esta manera. Y entonces dice en el versículo 7, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Eso es algo hipócrita. Sabemos que Herodes no iba a querer encontrar al niño para adorarlo. Eso lo dijo como para solo decirlo, ¿verdad? Pero en realidad Herodes lo que él quería era matarlo, porque Herodes no quería de ninguna manera ningún tipo de competencia o alguien que le podría, según él, quitar el poder, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que el reinado de Jesucristo, ¿verdad?, el reinado terrenal y eterno aún no se cumple. Cuando nació Jesús, él cumplió un ministerio y cumplió su misión de dar su vida por todos nosotros, ¿verdad?, en redención de nuestros pecados. Quitó el pecado del mundo a través de su sacrificio, pero él todavía no reinó en ese entonces. Todavía ha de reinar en el futuro, y eso es una parte de nuestra esperanza como cristianos, amén. Pero el pueblo de Israel pensó que en esa época, cuando había
nacido, ¿verdad?, su Mesías, pensó que allí iba a reinar Jesucristo y que iba a volver a restaurar la gloria de Israel, porque usted, como ya le dije, estaban ellos bajo el imperio romano. No tenían una verdadera independencia y aparte tenían a Herodes como rey, que era un rey, pues, se le puede decir impío, ni siquiera venía del linaje de David, ni siquiera había, ¿verdad?, seguido el protocolo, o no el protocolo, pero la forma en que ungían, ¿verdad?, anteriormente a los reyes. Recuérdese. Entonces, prácticamente el pueblo judío que conocía la palabra de Dios estaba en espera de su rey que los iba a redimir, porque pues habían muchas profecías que decían que el rey iba a venir a redimir, ¿verdad?, a todo el pueblo y que iba a reinar eternamente. Entonces, ellos pensaron que iba a ser, ¿verdad?, ese rey. Y Herodes, pues pensó lo mismo y quizás por eso quiso matarlo en este caso. Pero bueno, como hemos leído aquí en el versículo 7 y 8, hemos hablado que Herodes mandó a llamar secretamente a los magos y les dio instrucciones y les dijo, miren, me dicen a mí que van a nacer en Belén, vayan a Belén, verifiquen ustedes los hechos y si lo encuentran, avísenme, porque así yo voy a adorarlo también. Era pura mentira, pero él les dijo eso a los magos. Entonces los magos, dice en el versículo 9, dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Mire, quiero que le vuelva a poner atención. Hemos hablado, el título de este tema es La esperanza de los magos y de los pastores. Ya vamos a hablar de los pastores más adelante. Ahorita estamos hablando de los magos, pero el énfasis es la esperanza. Y como ya les dije, la esperanza es un deseo acompañado de una expectativa, pero con una acción. Y en este caso, la esperanza de estos hombres de conocer al rey que había nacido, les llevó no solamente a salir de sus tierras, de donde sea que habían venido en Oriente, llegaron, preguntaron a Jerusalén a dónde estaba y ahora que se les fue dicho que fueran a Belén, fueron a Belén, tomando todas estas acciones de fe y de confianza y de certeza con la esperanza de ver al rey que había nacido. Y entonces ellos fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Esa estrella, no se sabe cómo sea, una luz, una estrella física o era algo, no sé, pero era algo sobrenatural, efectivamente lo fue. Y esa fue la manera en que Dios guió a estos sabios, a estos astrólogos, a estos entendidos. Los guió hacia donde estaba Jesucristo hasta llevarlos a la casa justo donde estaba Jesucristo. Leamos el versículo 10, dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Qué nos trae la esperanza? Nos trae gozo, porque la esperanza puede venir en un tiempo donde hay tinieblas, donde hay desesperación, donde la realidad no hemos visto algo, pero hay esperanza. Hay una fe de que hay un mejor mañana y eso trae gozo a la vida y trae propósito a la vida de la persona. Y en este caso, para ellos se regocijaron al ver la estrella nuevamente. Y luego dice en el versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Finalmente llegaron y alcanzaron el objetivo por el cual ellos habían salido. Llegaron a la casa, vieron al niño, creyeron en su llamado, porque mire, dígame usted sabe que la condición en la cual el niño estaba era muy humilde. Sabemos que nació en un, ¿verdad?, pesebre y todo eso, o fue puesto en un pesebre de condiciones muy humildes, ¿verdad? Pero estos hombres, era tanta su esperanza y su fe que creyeron que este niño que estaban viendo era el rey profetizado. Era el rey que ellos habían venido a venir. Y le dieron tesoros, le dieron oro, le dieron mirra y le dieron también incienso. Pero, póngale atención a lo que dice el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mire,
Eran hombres magos entendidos. La Biblia no dice, ¿verdad?, que eran, obviamente, no dice de qué procedencia eran. Quién sabe que eran, bueno, más seguro impíos, personas que obtienen su conocimiento de muchos otros métodos. Pero el Señor, cuando quiere cumplir un propósito, el Señor usa a quien el Señor quiera usar. Y para el Señor no hay excepción de personas, no hay impíos, no hay seculares, no hay nada. El Señor usa a quien Él quiera usar. Y en este caso, Él usó a estos magos para darnos este testimonio que en el día de hoy usted y yo estamos leyendo. Pero estos hombres eran entendidos y en sueños obtuvieron una revelación. Que no fueran a Herodes y por lo tanto ellos se fueron por otro camino. No le obedecieron al rey de Herodes que los había mandado a Belén y les había dicho, mire, cuando lo encuentre dígame, yo quiero adorarlo también. Ellos fueron entendidos y en un sueño tuvieron la revelación de que no debían de ir a Herodes y por lo tanto, después de haber saludado y adorado al niño, se fueron en su camino de regreso para sus tierras, donde sea que era de donde ellos procedían, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, hemos llegado, ¿verdad?, a la culminación de esta parte de la historia que estamos leyendo. Amén. Pero luego, usted sabe, quiero que también leamos del versículo 13 al 20, aquí continuando en Mateo 2, porque habla sobre la matanza, como ya lo había anticipado antes, la matanza de los niños. Obviamente a Herodes no le agradó para nada el haber sido burlado por los magos, porque él esperaba que los magos regresaran a él. Dice en el versículo 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y luego culminemos en el 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Aquí nos dice que los magos no obedecieron a Herodes, se fueron por otro lado y al darse cuenta que había sido burlado por los magos, se enojó y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en las tierras de alrededor. O sea, abarcó mucho más. Y usted sabe que Belén y Jerusalén estaban demasiado cerca. Eso implica que en toda la gran ciudad de Jerusalén también les dio, como diríamos, le dio cuello a todos los niños que habían recién nacido. ¿Qué culpa tenían los niños? Dígame usted. Pero este hombre malvado, sin escrúpulos, pues obviamente tenía temor de ser reemplazado, entonces hizo todo esto. Pero vemos cómo nuestro Dios interviene de manera gloriosa, ¿verdad? En el caso de José, el Señor le dio un sueño, le habló claramente y le dijo, sal, vete a Egipto, porque Herodes va a buscar al niño, lo va a querer matar. Y aquel obedeció, creyó, tomó acción en lo que escuchó y así fue como la familia se fue por unos años o un tiempo hacia Egipto, y eso fue el cumplimiento de otra profecía, pero en el día de hoy ese no es el énfasis de esta palabra, ¿verdad? Ahora, ya hablamos de ese suceso, ahora hablemos de los ángeles y los pastores, y eso usted lo puede leer en Lucas. Vámonos ahora a Lucas en el capítulo 2 y vamos a leer en los versículos 8 al 20, donde habla otra narrativa muy similar, pero no se confunda porque no se trata de los magos, sino que se trata de unos pastores, ¿ok? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor.
Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hagamos una pausa ahí. Primeramente estamos hablando de unos pastores. Aquí nos habla pastores, no necesariamente como uno piensa que son pastores hoy en día, el pastor de una iglesia, el pastor de una congregación, el pastor que predicaba. No. Estamos hablando de pastores literales, pastores que, ¿verdad?, apacentaban sus ovejas, ¿ok? Personas, ¿verdad?, que trabajaban en esa labor. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Habían pastores que estaban velando, cuidando su rebaño, ¿verdad?, guardando esas vigilias de la noche. Y es aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Por qué Dios escogió a estos pastores? La Biblia no lo dice, pero el Señor, ¿verdad?, hace según sea su voluntad y escogió a este grupo de pastores y se les manifestó a través de un ángel que les habló y les dijo que les daba unas muy buenas noticias. Dice, doy nuevas de gran gozo, dice en el versículo 10, que será para todo el pueblo. Les vinieron a dar buenas noticias, alégrense. Y luego dice en el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vinieron, ese ángel se les, ¿verdad?, vino, se les apareció a estos pastores, le dio la muy buena noticia de que había nacido un Salvador en Jerusalén, ¿verdad?, que era el Cristo, el Señor. Esto les da una señal, le dice en el versículo 12, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mire, le dijeron que iba a nacer un Salvador, que ya había nacido un Salvador, más bien dicho, en la ciudad donde nació David, de Belén también. Ok, y luego esto servirá de señal, hallaréis envuelto al niño en un pesebre, y luego se aparece no solamente ese ángel, sino que un montón de huestes, dice, quizás otros muchos más ángeles, adorando y cantando al Señor, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bueno, sucedió esto tan impactante y luego vemos la actitud y la respuesta de estos pastores en el versículo 15. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, y póngale atención lo que dice así, aquí, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Cuál fue la actitud de estos pastores? Fe, esperanza, creyeron y actuaron. Muchos de nosotros escuchamos una palabra de esperanza, no la creemos ni actuamos. Muchas veces de nosotros escuchamos una palabra de fe de algo que dice Dios en su escritura o de algo que dice Dios a través de algún profeta, a través de alguien más. No la creemos ni actuamos. Pero estos pastores escucharon y dijeron, vamos a ver lo que se nos fue dicho. Vamos a ver. Y salieron ellos para Belén a ver, ¿verdad? Esperando, con la expectativa, con el deseo, con el anhelo, con la esperanza de ver al Señor que le habían dicho. ¿Ok? Y luego dice en el versículo 16, vinieron pues apresuradamente, no son lentos, no son, ay, tal vez mañana vamos, no, apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María, dice en el versículo 19, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Obviamente ha de haber sido algo grande, impactante, ¿verdad? Para María primero, ¿verdad?, ver magos que vengan de lejos para ver al niño, luego ver pastores que ni siquiera conocían a ver al niño, y luego más adelante, ¿verdad?, no vamos a llegar ahí en este día, pero si usted continúa leyendo todo el capítulo 2 de Lucas, usted se da cuenta de otras personas que estaban con la esperanza de conocer al niño y que hablaban maravillas del niño, y María solo se quedaba atónita escuchando las maravillas
que decían de el Salvador del mundo, que había nacido de su propio vientre a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, leemos aquí la última parte en el versículo 20. Dice, y volviendo los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Mire, la esperanza trae gozo. La esperanza trae gozo. Y si usted tiene esperanza, tiene fe, el anhelo, el deseo y la expectativa de ver aquello realizado, ¿verdad? Le va a traer gozo. A estos les trajo gozo, a los magos les trajo gozo. Los pastores y los magos se gozaron al ver la realización de su esperanza, al conocer al niño salvador del mundo, a conocer al rey de reyes y señor de señores, a conocer a aquel de quienes tantos habían profetizado. Porque nació una luz en medio de las tinieblas. Amén. Entonces, amados hermanos, para concluir este mensaje, quiero invitarle a que lea usted una promesa que fue hecha para el pueblo de Israel, para las futuras generaciones y para todo aquel y aquella que crea en el día de hoy. Y esa promesa la podemos encontrar en Isaías 60, versículo del 1 al 2. Se la voy a leer. La palabra de Dios dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esta es una promesa para todo aquel que cree y toma la decisión de aceptar a Jesucristo como su único Salvador, como su Dios todopoderoso, que lo acepta y reconoce que Jesucristo vino a la tierra y murió por usted y por mí, por nuestros pecados, y que es necesario para poder conocer al Padre, recibir a Jesucristo, conocer a Jesucristo, creer en Jesucristo y en el Evangelio de Jesucristo. Si usted está dispuesto, dispuesta y quiere ver un cambio en su vida, Jesucristo y la luz del mundo pueden hacer en usted también mediante una confesión de fe. Los magos, los pastores creyeron y llegaron y se regocijaron al ver el cumplimiento de lo que se les había dicho. Y usted, de igual manera, si en el día de hoy tiene la esperanza y la fe y recibe esta palabra de salvación a través de Jesucristo, usted también se regocijará y verá que todo lo que dice la Biblia de Jesucristo es verdad. Que todas las promesas que Jesucristo nos hace son verdad. Que podemos llegar a Él todos aquellos que estamos turbados, cansados, ¿verdad? Deprimidos o lo que sea, Él nos hará descansar. Que Él hace todas nuestras cargas livianas, que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros pecados, que Él trae a nosotros paz en medio de las tormentas. Si usted cree esta palabra y acepta a Jesucristo en el día de hoy, créame que esta palabra en Isaías 61 será cierto en su vida. Usted se levantará y resplandecerá porque vendrá a usted la luz en medio de sus tinieblas. Hoy estamos en el 2023 y créame, según las noticias, según el hombre, según la ciencia, no pinta a un año para nada bueno. Pinta a un año de escasez, de grande inflación mundial, pinta a que continuará el COVID-19, enfermedades, pandemias, ¿verdad? Pinta a que la economía va a bajar, pinta a que van a haber problemas, pinta, amados hermanos, no pinta a un año para nada bueno. Pero todo aquel y aquella que tiene a Jesucristo en su corazón, la luz nacerá en medio de las tinieblas. La esperanza nacerá en medio del desierto. La esperanza nacerá en medio de las situaciones, por más feas y horribles que aparezcan ser. Habrá paz, habrá esperanza en Jesucristo, porque la luz del mundo estará en su corazón. Si usted no ha recibido a Jesús, le invito a que hoy en día acepte al Señor Jesucristo y que lo comience a conocer a través de su Sagrada Escritura, y usted verá y experimentará en su vida propia
todo lo que se ha dicho de Él, porque Él nacerá en usted. Pues vamos a leer para culminar este versículo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. No importa que las tinieblas cubran la tierra o que la oscuridad cubra las naciones, sobre ti nacerá la esperanza que es en Jesucristo. Amén. ¿Y tú tienes esperanza? ¿Y qué acciones tomarás hoy en día para alcanzar esa esperanza? Todo comienza con Jesucristo. Que la paz de Cristo esté contigo. Y si algún día necesitas oración, escríbenos en nuestras redes sociales y estaremos ahí para orar por ti en el nombre de Jesucristo. Amén.